¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Me han preguntado si en la investigación complementaria se puede promover un amparo y si la autoridad, en este caso el Ministerio Público, es considerada como tal. Se han promovido varios amparos bajo estas circunstancias y se ha dicho que no, que ya es parte en este momento. Y otro colegiado dijo no, si es autoridad. Esta situación ya llegó a la Corte, la primera sala, y se acaba de resolver. Es un tema muy interesante donde vamos a establecer por qué la autoridad debe considerarse, en este caso el Ministerio Público, no parte, sino autoridad para efectos del amparo. Bien, como siempre lo hemos comentado, arrancamos la argumentación con nuestra Carta Magna, la Constitución, que es la que rige, la que manda todas las actuaciones, toda la normatividad que existe en las leyes que están por debajo de ella. Bien, arrancamos. La Constitución. Cuando el Ministerio Público actúa en su calidad de autoridad. Aquí vamos a ver y vamos a analizar lo que se establece en el artículo 21, que ha estado ya muy estudiado, muy comentado, y vamos a particularizar el caso del Ministerio Público de este artículo. Bien, en el artículo 21 se establece claramente que la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público. Ojo, investigación de los delitos. Sí, y bueno, ya hemos visto que está bajo su mando la policía. En otro apartado concreto de lo que es el artículo 21 en referencia al Ministerio Público, vamos a resaltar el tema del ejercicio de la acción penal que le corresponde al Ministerio Público. Ese ya en actuación como parte precisamente de sus funciones, de sus obligaciones. Y vamos a ver también ahí de los criterios de oportunidad. Es otra particularidad que tenemos en la Constitución. Si hasta ahí ya quedamos claros sus actuaciones y obligaciones, vamos ahora a lo que es, bajamos la norma y nos vamos a lo que es el Código Único. Nos establece el Código Nacional en referencia al Ministerio Público. ¿Cuál es su competencia del Ministerio Público? Bueno, esto viene aparejado con lo que se establece en la Constitución y precisamente es conducir la investigación. Conducir la investigación, en este caso, como autoridad. Ojo, porque estamos hablando y recalcando el tema de investigación, ¿sí? Y aquí también nos dice que debe en su momento resolver sobre el ejercicio de la acción penal. Pasamos a otra parte de la propia norma, del propio Código Nacional, y que nos establece las obligaciones por parte del Ministerio Público. Y esto se encuentra establecido en su artículo 131 y que está muy claro y nos dice cuáles son las obligaciones del Ministerio Público. No voy a mencionar todas, porque a nosotros lo que nos interesa es establecer sus actuaciones como autoridad y vamos a ver que en su primer párrafo establece que uno de ellos es vigilar los derechos humanos, que no se violenten estos. Y vamos a ver aquí, en el Código Nacional, en una fracción donde dice que es ejercer la acción penal cuando proceda. Y ahí nos volvemos a remitir a lo que dice la Carta Magna, porque ahí se dan esas facultades, esas obligaciones de parte del Ministerio Público. Bien, pasamos, una vez que analizado al Ministerio Público y cómo está establecido en la Carta Magna, vamos ahora a hablar del juicio de amparo. ¿Qué nos dice el juicio de amparo? ¿Quiénes son partes en el juicio? ¿Y por qué es importante establecer? Para poder determinar si un acto que realizó el Ministerio Público lo realizó como autoridad y es parte del, en este caso, o es parte del juicio. Vamos a ver lo que dice el artículo 5. Dice, el quejoso, pues es parte del juicio cuando se aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo.
Ahí ya está muy claro, él es parte. Más adelante vamos a ver lo que es el acto de autoridad. Y aquí vamos a ver, sí, a la autoridad, y mucho ojo con lo que establece la fracción segunda. En este caso, dice la autoridad responsable teniendo tal carácter, muy importante, debe tener ese carácter en su actuación. Es decir, independientemente de su naturaleza formal, es la que se dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas. Mucho ojo, porque aquí es donde está la parte importante del tema del día de hoy. Si la autoridad, al realizar un acto, acontece las hipótesis que he señalado, entonces se está actuando en calidad de autoridad, no de parte. Y eso no tiene nada que ver con el momento procesal donde nos encontremos. Aquí vamos a pasar, en este caso, a lo que se establece en el artículo 6. Hablamos hace un ratito del acto. Y el juicio de amparo se promueve por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado. Es decir, si el Ministerio Público emite un acto, una situación jurídica que me perjudique en mi esfera, es de analizarse que está actuando bajo el esquema de autoridad y no de parte. Recordemos que estamos hablando de la etapa de investigación complementaria y la pregunta es, ¿procedería el juicio de garantías o no? Bien, autoridad responsable es la figura, no importa la persona que esté investida. Hago esta observación como un pequeño, como una nota explicativa. Miren, cuando la autoridad emite el acto en su calidad de autoridad, en muchas ocasiones nos hemos encontrado que el Ministerio Público, la Fiscalía, cambian a la autoridad que emitió el acto y dicen yo no fui, fue otra persona que no está acá, por lo tanto niego el acto. Mucho cuidado con esto. Aquí no importa si Juan Pérez o Luis López era el Ministerio Público y por cambiar él no emitió el acto. Hago esta aclaración porque la figura del Ministerio Público es contra quien vamos a promover el juicio de garantías, no con la persona de Luis López. Si un magistrado emite una sentencia o una resolución de segunda instancia o un juez y posteriormente es cambiado, no nos vamos a ir con la persona, nos vamos a ir con la figura que representaba esa persona. Aclarando este tema que creo que es muy importante, ¿sí? Ustedes siempre señalen la figura jurídica, fiscal o juez. Muchas veces el Ministerio Público trata de confundir dicha situación. Bien, una vez aclarado este tema, pasemos ahora a lo que se establece ya en estas dos etapas, el artículo 211 de las etapas del procedimiento penal. Y aquí vamos a ver la primera, nos vamos a centrar en esas dos. La primera es la de investigación. ¿Qué comprende en este caso? Fíjense nada más qué nos dice el artículo A, investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del juez. Hasta ahí la investigación inicial. Pero la investigación no se suspende, se continúa y viene la B, investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. Aquí está muy claro, el Ministerio Público está actuando en su calidad de autoridad, pero no importa el momento procesal, insisto en el tema, lo vamos a ver al final del programa. El Ministerio Público está actuando, está investigando, porque recordemos lo que dice el artículo 21. A él le compete esa fase, esa facultad, esa obligación. El Ministerio Público tiene que continuar con la investigación.
por lo tanto actúa como autoridad, ¿sí? En aquel tiempo yo me acuerdo, cuando estudiaba la carrera, se hablaba en Puebla, si no me equivoco, de la evaluación previa fase A y fase B. Más o menos algo similar a lo que estamos hablando ahorita, pero aquí en este momento la autoridad, el Ministerio Público, continúa con la investigación, no se cierra. Recordemos que el juicio arranca ante ¿quién? Ante el Tribunal de Enjuiciamiento, ante el juez que va a llevar el juicio. Recordemos el cambio del principio de inmediatez por inmediación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó en este criterio? Se proveían amparos y varias autoridades decían no procede en etapa de investigación complementaria, argumentando que el Ministerio Público en ese momento ya era parte. Pero se equivocan, porque argumentaban que ya el Ministerio Público solamente recababa pruebas, pero ya no era una autoridad, pero la investigación continuaba. Y lo que dice en este caso, el tesis de registro digital que tenemos con el 2025-447, ¿qué nos dice? Autoridad para efectos del juicio de amparo. El Ministerio Público tiene ese carácter cuando se impugnan actos u omisiones ocurridas durante la investigación complementaria. Muy clara la resolución, en este caso de la Corte. Ahorita vamos a ver por qué lo decide y qué es lo que lo llevó a esto. Escuchemos lo que dice el criterio de la Corte. Criterio jurídico. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostiene que el Ministerio Público actúa, durante toda la etapa de investigación, en ejercicio de las facultades atribuidas por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y es, por tanto, una autoridad cuya actuación es susceptible de afectar la esfera jurídica de un particular. Por tanto, sus actos u omisiones ocurridas en esa etapa pueden ser reclamados en juicio de amparo cuando se estimen vulnerados los derechos fundamentales de la persona imputada o de la víctima. Muy claro, sí es autoridad. ¿Por qué es autoridad? Y vamos a ver qué nos dice en esta referencia en la Constitución. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que el Ministerio Público es la única autoridad facultada para la investigación de los hechos ilícitos y la responsabilidad penal de quienes los cometen. El Código Nacional de Procedimientos Penales, el proceso penal, ocurre entre las etapas: la investigación, la intermedia y la de juicio oral. Bien, está muy claro y lo deja muy bien definido la Corte, la primera sala, en referencia a este tema. ¿Por qué lo establece de esta manera? Vamos a ver otra parte del resolutivo del criterio que tiene la Corte. Conforme a esa legislación, la naturaleza e intervención del Ministerio Público en el procedimiento penal es distinta según el momento procesal. Inicialmente, se dedica como autoridad investigadora a la práctica de diligencias con el fin de esclarecer los hechos constitutivos de delitos, para después, como órgano acusador, ejercer acción penal ante una autoridad judicial. Clarísimo, porque ella sigue actuando, sigue investigando, sigue su procedimiento. En este caso, no deja de ser autoridad. Y cualquier acto que realice que vulnere derechos humanos, pues lo hace en su calidad de autoridad, no como persona. Importante, o bueno, en este caso como un abogado litigante, sino lo hace como autoridad. Importante lo que establece, lo van a ver ustedes allá en la pantalla, la investigación no se suspende, se continúa. Algo que hemos criticado y hemos dicho, pues es el auto de vinculación, que era antiguamente el auto de formal, que realmente no debería existir, pero no queremos entender que es un acto jurídico, procedimental, que solamente atrasa los procesos, que atrasa el juicio, que la verdad no debería de existir, pero la investigación continúa como tal. No hemos entendido lo que es en sí el sistema penal adversarial. Bueno, y como conclusión que tenemos que durante la investigación complementaria, el Ministerio Público continúa
con sus facultades que están contempladas en el artículo 21 de la Constitución. Por lo tanto, si ustedes, en este caso, quieren promover un juicio de garantías por un acto realizado por el Ministerio Público, ojo, procede el juicio de garantías. Este criterio, que es de este mes de noviembre, ya ha sido resuelto como jurisprudencia de parte de la Suprema Corte de Justicia. La pueden poner desde el momento que presente su demanda respectiva y decirle a la autoridad, el fiscal, el Ministerio Público, sí es autoridad. Y es obligatorio. Si no lo observan, pueden incurrir en una responsabilidad por parte de la autoridad federal. El Ministerio Público, en la investigación complementaria, sí es autoridad.